Yo era uno de los que siempre le decía Pablo, yo siempre le decía Pablo, yo nunca le dije patrón. Y entonces apenas me vio, me atacó y yo vi ese animal encima y entonces yo empecé a correr de para atrás con las cámaras aquí colgando, pero no le di la espalda. Tengo una foto donde él está, donde se ve la lugatica aquí y el lapicero en primer plano y él me está mirando incluso a mí. Gente que le tocó ver la forma tan violenta como se descomponía. Se descomponía y le tenían miedo, le tenían pavor. Muchas veces, algunas veces estuvimos reunidos ahí en la hacienda de Nápoles tomándonos unos tragos. Pablo no bebía casi, Pablo si acaso se toma una cerveza. A él le gustaba la marihuana. El que tuviera relación con Pablo Escobar era objetivo militar, que así fuera por mera sospecha. O sea, este es sospechoso, entonces matémoslo porque es sospechoso. Eso para mí es una incógnita. Yo todavía no he podido entender por qué los Pepes a mí no me buscaron, por qué no me quitaron el archivo, por qué no me mataron. ¿Qué tal amigos? Me da gusto que nos sintonicen. Bienvenidos. En este episodio de Testigo Invisible tenemos a un invitado muy especial con una historia fascinante que contar. Nos acompaña Edgar Jiménez, mejor conocido como El Chino, fotógrafo personal de Pablo Escobar y testigo de uno de los capítulos más oscuros y complejos de la historia reciente de Colombia. Hoy desde Medellín, Edgar reflexiona sobre esos años, los riesgos que enfrentó y cómo logró sobrevivir incluso en medio de la guerra entre Escobar y los Pepes. Desde Medellín, Colombia, le damos una cordial bienvenida a Edgar Jiménez, El Chino. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo excelente. Acá es un gusto tenerlo en Testigo Invisible, saber que usted quiere hablar con nosotros y contarnos un poquito de su experiencia como fotógrafo. Sí, yo ya tengo 74 años, nací en 1950. Cuando estaba estudiando en la secundaria, año 64, tenía 14 años, ingresé al Club Fotográfico del Liceo Antioqueño donde yo estudiaba y allá con los compañeros del Club Fotográfico pues me inicié en la fotografía. Y cuando culminé el bachillerato en el año 68, pues seguí tomando fotos pero de sociales para yo solventarme los estudios universitarios. Entonces yo empecé como fotógrafo de sociales. Yo llevo fotos sociales, empecé en el año 68 a tomar fotos sociales, 67, 68 y hasta todavía tomo fotos de sociales que me llaman los amigos y familiares y eso, que para un matrimonio, que para los 15 de la hija, que para la primera comunión, pues ya con muy poco. Pero hasta hace unos 10, 15, 20 años era semanalmente uno o dos compromisos de esa índole. Pero también a partir del año 70, en el año 70 yo tenía 20 años, estaba estudiando ingeniería mecánica en la Universidad de Antioquia, ingresé a un movimiento político importante en la historia del país que se llamaba la ANAPO, que era un movimiento de oposición que surgió como alternativa a los dos partidos tradicionales, liberal y conservador, que se repartían el poder. Y entonces ese partido me gustó a mí por ser un partido de oposición que si bien no era de tipo revolucionario ni nada de esas cosas, pero sí era como una cierta alternativa de poder diferente a lo otro. Y entonces ahí, con el ingreso a ese movimiento político, empecé también a incursionar en la fotografía política. Y entonces rápidamente me convertí en el fotógrafo de todos los políticos de la Alianza Nacional de Oposición y también fui el fotógrafo de la candidatura presidencial de María Eugenia Rojas, la hija del general, y posteriormente de muchos tipos de candidatos. Y después con la Alianza Democrática M19, con el M19, con el EPL, con muchos movimientos desmovilizados de guerrilleros que ya incursionaron en la actividad política, y yo me convertí en el fotógrafo de todos esos movimientos políticos de guerrilleros desmovilizados. ¡Wow! ¡Wow! Y entonces nunca se ha dedicado a otra cosa más que a tomar fotografía usted. Únicamente a la fotografía como actividad económica. ¿Y en esos tiempos qué cámara usaba usted? En esos tiempos usaba cámara, empecé con una cámara Fujica,
cuando empecé una camarita Fujica de medio cuadro porque tenía todo. Tenía Ya. exposímetro, tenía telémetro, tenía escala de distancias, escala de sensibilidad de película y toda serie de cosas. Y fue mi primera camarita cuando tenía 14, 15 años. Fue una camarita muy apropiada para empezar el estudio porque tenía todas las escalas. Y tenía el exposímetro y tenía el telémetro de campo de figura superpuesta, igual de esas cosas. Pues Wow. ya después consiguió unas cámaras, una Contares, una cámara muy buena alemana. Y después ya conseguí, y tuve muchas cámaras, Pentax, Canon, Rolleiflex, Yasica, muchas, Minolta, casi toda una gama amplia de cámaras he tenido. Y en un tiempo estuve muy dicho con la cámara Canon F1, la F1 New, Ya. en la época como en la década del 80. Ya. Y ya después vino las otras cámaras computarizadas, la Canon A1, etcétera, y que tenía ya 5 modalidades de exposición automática, y después yo vino la época digital, y entonces, bueno, ahí nos hemos ido yendo, cambiando de cámaras en la medida en que también las tecnologías han ido evolucionando. Ujú. Claro, claro. Entonces usted ha visto casi todo el proceso, la evolución de las cámaras fotográficas, ¿no? Sí, pues la fotografía análoga me tocó estudiarla pues más o menos a fondo, porque es que yo empecé en el 66. Ya. Año 66, y pues haciendo fotografía análoga en más. Las cámaras no eran automáticas. Ajá. Era mucho más difícil tomar las fotos porque había que enfocar, piensa por reflejo con un telémetro, había que medir la luz con un exposímetro, había que poner el diafragma, etcétera. Si estaba tomando fotos con Correcto. frasqueras, los frascos eran manuales, entonces calcular el número guía y cosas como esa, y todo sale muy rápido, porque no, y fuera solo eran rollos de película, 36 fotos, y entonces uno tenía que coger mucha experiencia para bobinar y volver a montar cuando estaba tomando efectos, eventos donde había que tomar una gran cantidad de fotos, 400 o 500 fotos en un evento, entonces era cambiando Ya. de película constantemente a una gran velocidad, y muchas veces no tenía tiempo de hacer mediciones, que no tenía cálculos, y ni siquiera enfocarse, no calcular la distancia, y entonces a uno le tocó todo ese tipo de fotografía mucho pues, más dificultoso, menos exacta, pero era lo que había. Ok. Ahora ya todo es muy Ok. fácil, ahora vos con un celular, el celular Correcto. sí, te hace maravillas. Claro Es que una cuando ya maravilla son ya. cosas muy distintas, que una cosa que usted es que buscar específicamente, ahí ya no te sirve el celular, tienes que saber de fotografía para conseguir un efecto predeterminado. El Correcto. celular, la gente es que nadie, la gente no sabe tomar fotos, la gente sabía hacer así. Pero aún así estos celulares dan muy buena calidad de fotos, y hoy en día todo el mundo es fotógrafo. Todo el mundo. Correcto, correcto. ¿Qué tan complicado o qué tan fácil se le ha hecho desprenderse de ese tipo de cámara y usar las de ahora, la del presente? Bueno, pues los cambios nunca son fáciles. Y digamos a comienzos, a finales del siglo pasado, a comienzos de este nuevo milenio, pues la fotografía digital todavía no tenía la calidad que tiene ahora. Y Ajá. entonces seguía diciendo que la fotografía análoga la superaba en calidad y todo, y la película era todavía mucho mejor. Pero ya ha avanzado tanto la fotografía digital que es incuestionable que ya superó lo análogo. Más, sin embargo, yo conservo todavía, tengo todavía la ampliadora y todavía tengo el laboratorio. Ah, Y mire. sí, todavía lo tengo. Y todavía a veces me da como esa nostalgia de estar en un cuarto oscuro. Entonces armo el laboratorio, la ampliadora, el timer, Wow. todas las cubetas, etcétera. Y entonces me da por sacar fotos con el método análogo. Ok, ok. Pero de todas Wow. formas es un aprendizaje nuevo porque pues la base fotográfica sigue siendo la misma, pero ya la tecnología digital es diferente, entonces le toca a uno estudiar cosas, más cosas. Claro, claro. Y Wow. cámaras de pequeño formato y de medio formato. Ya con cámaras de gran formato, como cámaras de estudios basculantes y eso nunca lo usé. Pero sí llegué a tener cámaras de medio formato como la Mamilla RAW 67, como la Mamilla C33, 330, la Mm. Rolleiflex y bueno.
Y Wow. por el negativo, que era negativo de 6 por 6 y en la mamilla de grasa de tierra negativo de 6 por 7, pues quedaba mucho más calidad de ampliación y definición de resolución que un negativo de 35 milímetros. Eso pues en cuanto a aspectos Wow. técnicos, sí. Bueno, vamos a entrar a historias que usted ha vivido en toda su trayectoria de fotógrafo. Cuénteme, ¿cómo fue su experiencia ser fotógrafo del mismísimo Pablo Escobar? Pues cuando llegué a tomar fotos en el año 80, que me reencontré de nuevo con Pablo Escobar en la hacienda Nápoles, que fue a comienzos de los 80, hacía 15 años no lo veía. Ajá. Yo estudié Sí, con porque ustedes se él conocían años desde la escuela, ¿no? en la secundaria, en Ándale. primero, segundo, tercero y cuarto bachillerato. O sea, año Ah. 1963, 64, 65 y 66, 4 años. Y fuimos compañeros de estudio en el mismo salón. Ujú, Entonces vos sabes ujú. que las amistades que se forjan en la secundaria, en el bachillerato, esos amigos de la última fase de la infancia y en la entrada ya en la adolescencia, son amistades que perduran Perduran, por toda una claro, vida, claro que sí. porque la camaradería y jugábamos fútbol, y jugábamos basquetbol y en los recreos y en los Wow. descansos. Y la mamá era gallo entre los compañeros, nos poníamos los apodos, ahí me pusieron el apodo del chino, en primero de ¿Él se lo bachillerato. puso? Sí, pero no porque tuviera las facciones chinescas, sino porque yo nací con un defecto de pronunciación. A mí se me Ah, dificulta pronunciar la R y ciertas ok. conjugaciones como la B con la L, la D con la R. Eso se me dificulta mucho la pronunciación, entonces no me entendían. Ya después de 16 años que me quedé sin verlo, que no sabía mayor cosa de él, ya finalizando la década de los 70, años 78, 79, pues ya Pablo Escobar empezó a tomar una cierta notoriedad como alguien muy adinerado y además participaba en automovilismo, Ah, sí, claro, en claro. una copa que llamaba Copa Renault. Entonces ya aparecía también en las páginas deportivas de los periódicos y entonces uno ya empezó a darse cuenta que Pablo Escobar, el compañero de estudio, pues era un automovilista y que aparte tenía mucho dinero y yo ya sabía eso, pero no tenía Ya. ningún tipo de contacto con él. Hasta el año 80 que con un amigo que era personero de Puerto Triunfo. Puerto Triunfo es el municipio donde está ubicada la hacienda Nápoles. Y Ok. mi amigo, que también era del M19, lo nombraban personero de Puerto Triunfo y era alguien que era muy entrón. Y inmediatamente se dio cuenta de la gente de la hacienda Nápoles, pues entró en contacto con ellos, se hizo amigo de ellos. Y una vez que fui a cubrir unas fiestas municipales de Puerto Triunfo, me invitó a que fuera a la hacienda Nápoles. Me dijo, vení, te invito a un amigo, al dueño de la hacienda Nápoles, un millonario. Y yo me hice amigo de ellos y vení, te invito a que le conozcas al presento. Entonces llegamos a la Ya. hacienda Nápoles y eso, pues eso lo deslumbra a uno, porque llegamos a la hacienda, lo primero que nos encontramos fue con esa avioneta en toda la entrada, pues que descostaba mucha gente y empezar por una Ya. carretera bordada de lagos a un lado, lagos al otro lado, y después una cancha, una sala de toros, y bueno, y después Wow. esa zoológico, y una hacienda como de 3.000 hectáreas, como con 20 o 30 lagos, y con zona selvática y de todo, pues eso era deslumbrante. Y cuando Ya. llegamos a la parte principal de la hacienda, pues también tenía un montón de jaulas gigantes para aves, porque las aves todas estaban metidas allá en esa parte de la mayoría que era privada. Un montón Ya, de ya, aves ya. exóticas, y entonces eso pues los que estaba mucho a uno, y cuando me dice, a Pablo, te pregunto un amigo, y entonces mi Pablo se acordó de mí. Me dice, pues el chino. Ah, Hombre, wow. entonces, claro, me saludó, muy formal, eso, contento. Yo también. Le preguntó qué era de mí, entonces ahí fue donde le conté que me dedicaba a la fotografía. Entonces me contrató, me dijo, hombre, qué bien, hombre. Precisamente estoy necesitando un fotógrafo que le tome fotos a todos esos animales del zoológico para yo hacer un inventario de los animales, pero un inventario fotográfico. Entonces ahí Oh, fue donde empecé a ir a frecuentemente para tomarle fotos a 200, a 2.000 animales. Me tocaba ir cada 15, cada 20 días, cada mes a la hacienda y caminar por el wow. zoológico tomando esas fotos de los animales del zoológico. Entonces ahí fue donde
empecé de nuevo el contacto con él. Eso fue en el año 80. Y ya para el año 82, comienzos del 82, a él le dio por incursionar en la política. Él Ok. quería ser representante a la Cámara. Él decía que ya tenía el poder económico, que entonces que ahora iba por el poder político. Y a él lo Mire. engatusaron los amigos y la gente le decía que sí, que él tenía todas las capacidades, incluso de ser presidente de este país, y él se fue comiendo el cuento. Él se fue comiendo el cuento de que podía ser presidente de Colombia, y con todo el dinero y con todo el poder que el dinero le daba. Para esa Claro. época yo le consideraba él uno de los 4 hombres más ricos del mundo, según Forbes, la revista Forbes, él y los Ochoa. Y el cartel de Medellín era la organización narcotraficante más poderosa del mundo en ese entonces. Ya, Y entonces ya. todo el poder ya lo tenía él, y fuera de eso ya a finales del 79 o comienzos de los 80, él fue ungido por la mafia colombiana como el capo de capos del cartel de Wow. Medellín. O sea, en el año 80 él estaba en todo el esplendor de su poderío y de su Claro. riqueza. Y esa foto donde está dormido, donde se ve sereno, Sí, sí, sí. durmiendo ahí, coincide con el momento de máximo esplendor de Pablo Escobar. Me gusta a mí mucho también por eso, porque marca como, como el comienzo de la parábola de él, que ese es como el inicio de su poderío económico, y aquí llega como a la cúspide, y ahí precisamente está como en la cúspide de todo su poder, y enseguida empieza su Oh, declive. Y por ahí tengo también otra foto donde estaba sumido pensativo en una fiesta, totalmente pensativo, pero fue del año 89, donde ya tenía toda esa carga de problemas encima de él, todo ese montón de ya. muertos encima, esos atentados dinamiteros, había matado, ese año mató a Galán, ese año voló el avión Día Bianca, ese año fue el año más trágico de la historia del país. Y en el momento él estaba pensativo, pensando en toda esa carga de cosas y pensando seguramente en todo lo que se venía encima. Y que ya marca como el comienzo del fin de él. Esas dos fotos me Ya, gustan wow. mucho porque son como la punta de una historia y de un signo trágico. El inicio y el Correcto, fin correcto. y el comienzo del declive del signo trágico de Pablo Escobar, porque al final, a la final la vida de él fue trágica. Bueno, ya me ha tocado ver bastantes documentales y series de Pablo Escobar. Se dice que él en sí, la idea de contratar a un fotógrafo era porque él era como muy egocéntrico, ¿no? Como que sabía de que iba a ser un personaje de la historia. ¿Es tan así la situación? Yo sé creo que él lo intuía. Él lo intuyó, pero no yo. Yo nunca Ah, intuí que Pablo Escobar se fuera a convertir en el personaje que se convirtió, porque de haber sido así, las fotos que tuviera de Pablo Escobar serían muchísimas más, lo ujú. hubiera perseguido por toda parte. Yo muchas veces a muchos eventos no iba, que me invitaban, que él iba a estar allá Ujú. y a mí me perder y no iba. Y yo era como un Oh, tanto desdeñoso. Yo tenía ese puesto de fotógrafo de Pablo Escobar que todo el mundo lo quería tener. Y me yo lo imagino. desdeñaba, y yo lo desdeñaba. Si se da cuenta, pues cómo soy Wow, yo, así era. Así era, yo tenía wow. toda la confianza de él, tenía el puesto de fotógrafo de Pablo Escobar, todo el mundo quería ser fotógrafo de Pablo Escobar, y a mí como que no me importaba mucho eso. Y yo nunca intuí que Pablo Escobar se fuera a convertir, ni mucho menos, en el bandido más famoso tal vez de la historia. De la Y también historia, de los más correcto. carismáticos, porque Pablo, a pesar de lo bandido y de lo asesino que fue, y criminal y todo eso, y de todo el inmenso daño que le hizo a la sociedad colombiana, pues no sé, tenía un carisma que aún lo conserva, Ah, porque es mire. indudable el carisma que Pablo tiene, porque no es sino uno ver a todos los turistas que llegan acá a Medellín a diario, por decenas, y todos quieren conocer dónde está Pablo enterrado, quieren conocer su historia, quieren ir a todas partes, quieren tener su avenir relacionados con Pablo Escobar, y eso es Mm. un fenómeno de masas, es un fenómeno total, y no solamente acá, es en el mundo entero. En cualquier parte, usted que viaja más que yo, se dará cuenta que en muchos países del mundo, en Finlandia, en Islandia, en Asia, en tantas partes, Pablo Escobar es una figura totalmente
reconocida. Ya. Ahora, ¿qué fue lo que a usted más le llamó la atención de Pablo Escobar y en el hecho de tratarlo tan bien? Porque usted no estaba tratando con un empleado de Pablo Escobar, estaba tratando con el mero líder del cartel de Medellín. Entonces, ¿qué piensa usted de por qué ese comportamiento tan familiar con usted? Bueno, la verdad es que vos sabes que en el bachillerato hay dos tipos de estudiantes que tienen como un reconocimiento y una recordación Ok, para ok. siempre, que son los que son muy malos estudiantes, que son unos paquetes ahí que no dicen no joder y poner peso, los malos, malos, y los buenos estudiantes que sacan buenas notas y eso, que ocupan los primeros puestos, son también muy recordados. Y yo era un buen estudiante. Yo era un buen Ah, estudiante y yo sacaba muy buenas notas y siempre estaba ocupando los primeros puestos. Y ya. entonces Pablo se daba cuenta de que yo, pues como estudiante era destacado. Y Ah, entonces claro mire. que tenía mucha recordación. Y también por el apodo, porque los que tenemos un apodo también tenemos más recordación. No es lo mismo acordarse del señor Edgar Jiménez que del chino. Mucha gente no sabe cómo me llamo yo, la mayor parte de la gente no sabe cómo me llamo yo. El 80% de la gente que me conoce no saben que me llamo Edgar. Todo el mundo me conoce como el Oh, chino. Desde hace, ya llevo más de 60 años cargando con ese wow. apodo que ha suplantado esa es mi verdadera identidad, el chino. Es El más, date chino. cuenta que el libro se titula así, ve, el libro se titula El chino. Eso soy yo Oh, montado en ok. un elefante. Y se Ok. titula El chino, la vida del fotógrafo personal de Pablo Escobar. Wow, wow, qué bien. Oiga, y con la experiencia de ser fotógrafo y aplicar toda esta técnica fotográfica con Pablo Escobar, ¿hubo alguna situación que le impactó, lo hizo pensar en ese momento, híjole, ¿qué estoy haciendo acá? No, no, la verdad es que nunca, no, a mí me gustaba Ah, estar viajando constantemente a la hacienda de Nápoles a tomarle fotos a esos animales, me gustaba mucho meterme a ese zoológico, ya. que también por la misma forma de ser mía tan desapercibida que no me di cuenta de los peligros que tengo, yo tengo el peligro al lado y no me di cuenta. Hasta después de que me disparan. Así soy yo, siempre he sido Ya. así. Yo pienso que eso es tal vez lo que me ha salvado a mí de tantas situaciones difíciles por las que he pasado, pero yo pienso que es como esa inconsciencia, que yo nací con eso. Y yo, por ejemplo, me Ya. metí a ese zoológico de la hacienda de Nápoles que yo pensaba que esos animales pues no eran peligrosos porque no eran ¿En serio? carnívoros. Allá en la hacienda Nápoles, en el zoológico, 2000 animales, pues no, ninguno no eran fieras, no eran animales como leones, otros, no había. No había ningún tipo Claro. de animal, no había depredadores. Todos eran animales vegetarianos, todos. Pero había Mm, rinocerontes, mm, había hipopótamos, había elanes, había unos animales africanos con unos cuernos así de este tamaño. Bueno, ya. muchos tipos de animales. Y no, antes eran animales salvajes que en cualquier momento pueden Claro. atacar. Y de hecho, a mí Eh, me atacaron algunas veces y tal vez el peligro peor que tuve fue cuando me atacó un avestruz macho. Un avestruz macho, oh. sí, porque yo me metía caminando solo por eso, lógico. Pues, una cosa es ir en carro y otra cosa es meterse por el territorio medio animal. Yo tengo una foto montada encima de un rinoceronte. Entonces, aquí tengo Oh. una foto montada aquí en este elefante, pero también me Ya, ya, monté encima ya. de un rinoceronte y mi compañero, mi ayudante, me tomó la foto. Y a esos hipopótamos, y a los hipopótamos cuando llegaron, que ninguno sabía que esos animales, que esos hipopótamos eran animales tan peligrosos, Eran eh, peligrosísimos, peligrosísimos, ya. pues no sabían. Allá mismo la gente del zoológico Oh. no había. Yo llegué a tomar la foto de los primeros hipopótamos que llegaron y los tenían ahí en un lago, junto a un lago de esos. Y ahí les sirvieron zanahorias y cosas de esas y estaban ahí comiendo dos hipopótamos, los primeros que llegaron. Y yo me acerqué como a 4 metros de distancia, sin ningún tipo de protección, tomando una foto de ahí, Wow. que son las famosas fotos de los dos primeros hipopótamos que llegaron allá Wow. que Qué llamamos el Adán y increíble. Eva. Ahora hay más, casi 200 hipopótamos en Colombia. En el Banama yo fuimos los primeros. Y a esos animales, a esos hipopótamos, los encerraron en un mismo hábitat con unos camellos, porque Oh. pensaban que esos hipopótamos eran inofensivos.
Y no, hasta que un No. hipopótamo, esos cogió un camello de esos y le mordió aquel vientre y lo desventró y la cola del intestino y lo mató. Ahí se Oh. dieron cuenta lo peligrosos que eran los hipopótamos, entonces ya los aislaron en unos lagos, ya Oh. solos y con un cercado alto y eso. Bueno, Ajá. y cuando lo ataqué al avestruz, pues yo le tomaba fotos a eso y muchas veces me acercaba bastante y eso. ¿Y qué pasó? Que el avestruz macho, los avestruces machos son de un plumaje negro, oscuro, Ujú, y ujú. las hembras son de un pelaje color café sepia. Ya, ya, Y yo fui ya. pasando despreocupadamente por el medio del macho y de la hembra. Pero el macho estaba en celo. Y entonces apenas me vio, me atacó. Y yo vi ese animal encima. Y entonces yo empecé a correr de para atrás con las cámaras aquí colgando, pero no le di la espalda. Y cuando ya lo Wow. tenía encima, a punto de darme la patada, yo empecé a correr así en zigzag. Y cuando corría en Oh. zigzag, él al voltear perdía velocidad. Y entonces eso fue el tiempo que aprovechó uno de los que los cuida, que los alimenta, y llegó y lo cogió al pescuezo. Y se puso a dar vueltas, y entonces yo me pude escabullir y me escapé y me metí en una caseta donde guardaban alimentos. Si le doy la espalda a ese avestruz, me pega una patada en la columna y me la parten. O sea Oh. una vez una llama también me escupió, y así, un casuario, que es un ave australiana que mide como 1 metro de alto, que tiene unas pezuñas, unos dedos así que son como puñales, y, y, Wow. Qué y yo me le peligroso. acerqué por ahí a 2 metros, y después cuando me fui a buscar qué tipo de animal era ese, que me fui a la biblioteca de la Hacienda de Nápoles, que había muchos enciclopedias de animales, me di cuenta que era un casuario, y el casuario es considerada el ave más peligrosa del mundo. Allá los No me aborígenes diga. australianos cuando están jóvenes las tienen como mascotas, pero cuando envejecen las matan por el monte porque se vuelven muy peligrosas y han matado a mucha gente, porque con una pezuña de Wow. esas se la queda uno y lo matan. Bueno, y son cosas que Increíble. uno desconocía y son peligros que uno corre ahí sin darse cuenta, Pero que en el momento no le pasó nada, pero que estuvo en peligro que le pasara algo. qué suerte que sobrevivió eso. ¿Ah? Wow. Oiga, mi amigo, y siguiendo con la vida de ser fotógrafo, papá Pablo Escobar, eh, la famosa libreta siempre causó mucha curiosidad, ¿no? En la serie, siempre Pablo Escobar andaba con una libreta. Usted que tuvo tanto acercamiento a él, ¿pudo ver la libreta, lo que él anotaba ahí? No, esa libreta es la mantenía acá en el bolsillo, pero uno de los atuendos más que tengo de Pablo era siempre en jean. A él le gustaba mucho andar en jean y con tenis, de tenis. Ya. Y una vez se ponía camisa o camisetas así como estas. Y aquí con un bolsillito acá. Y esa Ujú. libretica la tenía acá, una libreta así pequeña que había aquí. La que había acá en este bolsillo y tenía el Ya. lapicero. Entonces, alguna cosa que tuviera que entonces sacar la libretica, anotaba ahí algo así como lo que llamamos los imanes mentales. Alguna frase o alguna palabra que le recuerde algo que tiene que hacer, o un nombre de una persona, Ah, por ejemplo, o alguien que él tiene que eliminar, digámoslo. Tengo una foto donde él está, donde se ve la libretica aquí y el lapicero en primer plano, y él me está mirando incluso a mí. Porque yo estoy más alto tomando unas fotos, así como en picada, y él me está mirando ya. porque está aquí con una reina popular, porque eso fue en una manifestación política en un barrio de Medellín. Ah, ok. Y entonces la reina popular Ok. está aquí, en un balcón, entonces la reina popular está aquí al lado y él está con ella, y yo me trepo para poderle tomar la foto, y entonces él me está mirando así, y la libretica se le ve acá con el lapicero. Esa foto ha gustado mucho. Debe ser por la Ah, mire. connotación esa de la famosa libretica de él, que en El Patrón del Mal, la famosa serie de televisión colombiana, hacen mucho hincapié en que Pablo Sí, anotando claro. ahí, Sí, causaba mucha curiosidad esa famosa libreta, ¿no? sí, sí. Él conmigo nunca se comportó como jefe, porque es que además tampoco lo fue. Es que yo simplemente era un fotógrafo a quien él Ya. ocupaba, digamos, ocasionalmente. Entonces yo no tenía una relación, digamos, de subordinado frente a Pablo, sino que él utilizaba mis servicios fotográficos, pues porque me consideraba una persona de absoluta confianza
y también pues le gustaban mis fotos, le gustaba mi trabajo y la familia también ya me conocía y entonces yo era también ya amigo de la familia, de los Henados y de los Escobares Ujú, y entonces yo ujú. mantenía una... Y en las fiestas además pues yo como fotógrafo siempre llegaba, me hacía parte, porque una cosa es uno ser invitado a una fiesta y otra cosa es estar contratado para que tomen fotos y por muy amigo que yo, Correcto. por muchos amigos que yo tuviera, la misma Victoria pues era también amiga mía y me trataba muy bien y con mucha deferencia. Y las cuñadas Mm, y las hermanas de Pablo, pero en una fiesta yo me hacía totalmente aparte, estaba concentrado en mis trabajos. Más sin embargo, pasaba Victoria y me decía que si me estaban atendiendo bien, y de pronto se me aparecía Victoria, Victoria, la esposa de Pablo, con un vaso de whisky. Ah, chino, vaya tomando este whisky mientras los atienden wow. los camareros y los meseros. Ajá. Y de esos detalles como eso, o al final de la fiesta, Victoria me decía, ya cuando había tomado muchas fotos, tipo 12 de la noche, 1 de la mañana, me decía, me echando, ya no tomé más fotos, venga, incorpórese a la fiesta y ocupaba la mesa. Entonces me sentaba allá y me sentaba con los hermanos de ella, con Carlos Ya. Henao y con Fernando Henao y con los concuñados que eran muy amigos míos, como, entonces, bueno. Y entonces, pues Wow. Pablo siempre me veía a mí también como más bien como un amigo y como alguien que le prestó un servicio fotográfico, pero nunca me vio como un jefe. Y a Ya. Pablo que todo el Ya. mundo le trataba de, le decía jefe o le decía patrón, Ah, excepto la familia y uno que otro amigo muy cercano a él le decía Pablo. Yo era uno de los que siempre le decía Pablo, yo siempre le decía Pablo, yo nunca le dije patrón, jamás le dije jefe. mira. Y yo siempre, y él, y Pablo también, cuando de pronto quería que le tomara una foto, me decía, mi chino, venga, me puede hacer el favor y me toma esta foto con ¿En Manuela en serio? aquella yegua que le regaló el mexicano. Así me decía. Ese chino, y yo, me decía, me pide el favor, y yo como le decía que no. Entonces me decía, no, pero así era, porque Pablo manejaba buenos modales. Él manejaba buenos Ah, modales y era un tipo educado con la gente. Si, por ejemplo, vos eres un médico, ya. un doctor, y te lo Ujú. presentaban y le decía, el doctor Moisés Olmes. Entonces él te seguía tratando de doctor. Él te decía, doctor, 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 siempre te trataba de doctor. Mire. Y trataba a la gente de muy buenas maneras, a los que eran sus amigos, a la gente que era el que estaba invitada en su hacienda, trataba muy bien a todo el mundo. Y trataba muy mal a sus enemigos, porque también es cierto, pero a mí no me tocó ver eso. A mí no me tocó ver la Ya. forma como trató mal a sus enemigos, que sí me contaron gente que le tocó ver la forma tan violenta como se descomponía. Se descomponía Ya. y le tenían miedo, le tenían pavor en esas descomposturas de él. Pero a mí sí no me tocó ver eso. Eso fue Ya, porque me lo ya. contaron. Bueno, esta pregunta se la voy a hacer en base a lo que uno vive de repente en la vida cotidiana con sus hermanos, con amigos. Muchas veces nosotros tenemos amigos que son muy arrebatados, decimos en mi país, en Chile, que son de mecha corta, ¿no? Que se prenden muy rápido. Y tenemos miedo de que alguien los vaya a provocar, porque entonces le decimos, no, 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 él no está bromeando, no, no, déjalo, no, no, no le hagas caso. En este caso, cuando Pablo, si es que alguna vez usted lo vio un poquito enfadado, ¿usted le daba temor de cómo iba a reaccionar? A lo mejor con toda la pandilla que estaba alrededor de él, incluyéndolo a usted. No, 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 nunca. A veces sí, pues, digamos muchas veces, algunas veces estuvimos reunidos ahí en la hacienda de Nápoles tomándonos unos Ya, tragos. Pablo no bebía casi. Pablo si acaso se toma una cerveza. A él le gustaba era la marihuana, eso sí, tampoco era de más vicios. Pablo ya, una persona más bien sana en cuanto a vicios y el único vicio que tenía era la marihuana, pero la fumaba muy discretamente, estaba con los amigos y se iba a 20, 30 metros, se alejaba, se fumaba su marihuana y volvía y no se le notaba. Y ya, en cuanto ya. al licor, pues tampoco le gustaba el licor, si acaso se tomaba un cóctel o se tomaba una cerveza, pero en cambio yo sí bebía, yo sí me emborrachaba y muchos otros. Pero Pablo no, y en esas reuniones muchas veces se ponía a trobar, esa la daba también de trovador. La trova es una confrontación entre dos personajes típicos Ya. antioqueños que son
de sombrero, de carriel, de poncho, y con tipras y con guitarras, empieza una confrontación como frases pero que riman, que tienen cadencia. Entonces el uno le pregunta al otro, el otro le contesta, este lo ataca y el otro también le responde también en esa manera. Y a Pablo le va por confrontar con los campeones de la trova aquí en Colombia, allá en la hacienda Nápoles. Y entonces ahí en medio de las trovas pues se tiran a veces duro. Sí, se dicen ciertas cosas. Claro. Pero tú eras... y jugando fútbol, me tocó jugar unos 2 partidos con Pablo Escobar allá en la hacienda Nápoles. La hacienda Nápoles tenía una cancha de fútbol pequeña, como para jugar unos 7 contra 7. Una cancha pequeña, jugábamos unos 7 contra 7. Y una cancha iluminada, tenía iluminación. Y en un costado tenía unas graderías, donde antes se sentaba a ver los partidos. Y me tocó jugar unas 2 veces que al equipo contrario al de Pablo, de pronto le faltaba algún jugador. Y entonces decía, ¿qué quiero que tú llegues? Yo juego. Entonces me prestaban guayos y eso, y entonces yo jugaba. Pero yo nunca fui buen jugador de fútbol. Yo más bien siempre fui torpe y fuera de eso, como miope, me tocó jugar con gafas. Pero lo que me faltaba a mí en habilidad, pues lo tenía en vehemencia. Y entonces yo siempre era muy vehemente para jugar fútbol y siempre entraba con todo y muchas veces al bulto. Y yo todavía sigo así delgado, pero huesudo y con unos huesos muy fuertes, y entonces chocaba violentamente con el que fuera. Pero tampoco sin mala intención, sino por la misma torpeza. Y ahora la casualidad es que las 2 veces me tocó jugar de enemigo de Pablo Escobar. Yo jugaba delantero, yo jugaba defensa, y cada que cogía el balón, todo el mundo jugaba para él, vea patrón ya, tome patrón ya, para que él hiciera los goles. Y como yo estaba de enemigo de él, de defensa, yo le caía con todo. Y claro, se llama al suelo. Una, 2 veces en un partido nos fuimos, a la tercera vez que caímos al suelo, él se paró primero, me dio la mano y me dijo, hombre chino, tómela con calma. Entonces de ese tamaño era. Y al final del partido, ya conversando las incidencias, los amigos le decían, hombre, Pablo, ese chino, si es mi cochino para jugar al fútbol, si te das cuenta cómo te daba patadas y eso. Y él dijo, no, pues el chino es pronto para jugar al fútbol, pero no es malintencionado. Y aparte de eso, pues el fútbol es para varones. Entonces salía con unas cosas. Así era él. Realmente es más la parte negativa lo que se habla de él. Pero en el caso de usted que estuvo ahí tomándole fotos todo ese tiempo, ¿cuál fue la foto más humana que usted pudo tomarle a Pablo Escobar? La más humana. La más humana, ajá. Bueno, de pronto la foto más humana y también como la más paternal. Como la más paternal. Fue varias fotos que tomé con la niña, con Manuela. Pablo pues se distinguió así como fue bandido y como fue asesino y como fue criminal, pues que se convirtió en eso. Quizás la historia hubiera sido otra. Si las cosas no hubieran sido como fueron, digamos, el tratado de extradición no hubiera existido, la historia hubiera sido otra y quizás Pablo Escobar tampoco hubiera existido, como el personaje en que se convirtió. El tratado de extradición fue como el motor de toda esa transformación y la lucha contra ese tratado, y bueno. Pero él quería mucho a la mamá. Y también quería mucho a la esposa, pero el amor mayor de él era, y al hijo también lo quería mucho, por la niña, Manuela. Manuela sí era la adoración de Pablo Escobar. Y entonces de esas 3 fotos que tengo de él con Manuela, donde en una tiene las caras así juntas y Manuela está como metiendo un dedo por aquí y él le está haciendo como moñitos y cositas, y la otra lo está tirando para arriba. Esta foto se toma en el año 89, cuando ya había matado cantidad de todo, de magistrados, de jueces, de enemigos, de los unos, de los otros, tanta cosa, había puesto bombas, carbombas, de todo había puesto, ya había causado una gran tragedia nacional, ya se había convertido en un terrorista. Esta foto es tomada ya después de que ya era eso. Pero también tengo otras fotos de la iluminación de las canchas, donde él se ve totalmente feliz, rodeado de todos esos muchachos,
que además lo están vitoreando porque les está Ya, trayendo una cancha iluminada para que jueguen fútbol, porque él decía que era mucho mejor que es que los muchachos necesitaban espacios recreativos, que en la noche, ya. en vez de estar por ahí en las esquinas fumando marihuana, haciendo Ujú. nada, perdiendo el tiempo, que era muy bueno que tuvieran un escenario deportivo iluminado para que las noches las puedan utilizar para hacer el deporte y estar en actividades que fueran beneficiosas para ellos, al menos desde el punto de vista de la salud y actividades recreacionales sanas. Y Ya, ya, entonces ya. Pablo sentía muy... Y también cuando entregaba las casas, cuando estaba construyendo el barrio Medellín en Tugurios, para darle a esos tugurianos que no tenían dónde vivir. Ya. eh, Desafortunadamente no tomé fotos en esas reuniones, pero hacíamos unas reuniones con la gente del programa Civismo en Marcha y de Medellín sin Tugurios, que estaba a Ya. cargo de la construcción de esas casas y esos escenarios deportivos. Y en esas reuniones afloraba la gran satisfacción que Pablo Ya. sentía de poderle dar a tanta gente una solución de vivienda y a esos muchachos de escenarios deportivos. Porque Claro. a mí acá en Colombia me han dicho mucho que todo eso lo hizo Pablo y esos escenarios deportivos y esas casas era para ganarse el fervor y el apoyo popular para que votaran por él. Claro. Y si quizás de pronto tenía también ese interés, no era el interés primario. Y tanto es así que Pago fue elegido representante de la Cámara en abril de 1982. Y ya empezó a Claro. ejercer como parlamentario en agosto del 82. Y durante todo ese mitad año del 82 y durante todo el año 83 fue donde más impulso se le dio a esos escenarios deportivos, a la construcción de esas canchas, de pecas polideportivas, de escalinatas, de cosas en los barrios populares, del barrio Medellín Ujú. sin Tugurios que siguió avanzando y avanzando. Y ya Ujú. era parlamentario, ya no necesitaba los votos, ya había conseguido ser parlamentario. Entonces da cuenta que es que no era por conseguirse una votación, sino porque darle nacía. Porque es que la gente puede ser muy mala, pero también puede tener unos ciertos sentimientos Claro, que claro. son humanos y que lo humanizan. ¿Qué secuelas les dejó a usted en su vida personal el haber trabajado con Pablo Escobar? ¿Ha tenido algún tipo de discriminación? ¿No le dan o lo apuntan como diciendo él fue un criminal igual que Pablo Escobar? ¿No, No, no le ha antes al pasado eso? contrario. mm, Pues de pronto como rechazo ha sido más bien muy poco, ha sido digamos excepcional, Ya. excepcional. A raíz de este libro, del libro que se escribió sobre mí, pues Ujú. tuvimos varios conversatorios, el escritor del libro y yo, varios conversatorios para promover el libro, promocionarlo en diferentes escenarios. Y Ya. entonces en muchos de esos escenarios pues nos encontramos también con víctimas Ah, y con familiares que habían sido víctimas de la violencia de Pablo Escobar. ya, ya, ¿Sí? ya. Y que llegaban a esos conversatorios con una cierta predisposición y como una cierta animalversión hacia alguien que había sido el fotógrafo de él. Ya. Pero tan pronto se iniciaba el conversatorio y a través de la conversación se iban dando cuenta quién era yo y también cuál era mi posición definitiva frente al personaje que fue Pablo Escobar y que yo Ah, ok. siempre terminaba concluyendo que en definitiva Pablo Escobar había sido un personaje nefasto para la historia del país, pero que había sido mi amigo y que yo básicamente había fotografiado más bien la faceta buena del bandido Ya. y que a Ya. pesar de que fue mi amigo y que en lo personal no tuve nada que sentir con él, era totalmente consciente del mal que le pegó no solamente al país, sino a la sociedad colombiana y al mundo entero, como jefe del cartel de Medellín y con esa violencia indiscriminada que desató, que esa voladura del avión de Avianca, que la voladura del edificio del DAS, que las muertes de todos esos Ujú. jueces y policías y magistrados y de tanta gente, que eso no tenía ningún tipo de justificación y que su legado Ya. pues era totalmente nefasto porque es que era lo que nos dejó el sicariato, le enseñó a la juventud que mediante el miedo y las armas podían someter y dominar la sociedad.
Entonces la gente cuando ya veía que esa era mi posición definitiva, pero entonces ya cambiaban su actitud frente a mí. Por lo demás, la mayor parte de la gente me reconocen y me dicen que yo, pues que soy muy famoso y hasta se toman fotos conmigo, pues. Y muchas veces que estoy por ahí, sí, y que hay turistas y que saben que yo soy el fotógrafo de Pablo Escobar. Muchas veces me ha tocado ir allá al cementerio a otras cosas o estar allá en el barrio Medellín sin tugurios y no falta quien diga, vea, a un grupo de 15 o 20 turistas de varias partes del mundo que yo era el fotógrafo de Pablo Escobar, ahí mismo todos se quieren tomar fotos conmigo. Me imagino, claro. Claro. Wow, interesante. Sin ser yo ser nadie. Pero por el mero hecho de haber sido el fotógrafo, el bandido más famoso, entonces se quiere tomar fotos también conmigo. Claro, claro. Oiga, y en vista de que usted estuvo bastante cercano a la familia de Pablo Escobar, después de la muerte de Pablo Escobar, ¿usted mantuvo algún contacto con la familia de él? Que ahora viven en Argentina, ¿no? Sí, después de la muerte de Pablo Escobar, yo paulatinamente fui perdiendo contacto con ellos, pero de todas maneras seguí tomándole fotos como hasta el año 2000, 2001. Hace ya más o menos unos 20 años que ya no le volví a tomar fotos porque también el auge de la fotografía digital y los celulares. Entonces ya no lo contrataban a uno, antes lo contrataban uno para todo tipo de fotos. Pero ya todo el mundo con sus celulares, entonces ya no necesitaban un fotógrafo, no que ellos mismos tomaban sus fotos, entonces yo ya no hacía, como falta mucho mi servicio, entonces ya nos contratan para fotos muy específicas, como de matrimonios, de fotos de 15, que requieren un tipo de foto más especial, más elaborado, etcétera, y narrar bien una historia como es una boda o cosas como esas, y entonces no se confían mucho en que con celulares y eso pues construyan una historia de un evento de una boda, por ejemplo. Claro. Entonces ya pero antes lo contrataban no para todo, con cada que cumplía un año, 2 años, o 1 mes, o 3 meses, un niño, uno lo contrataba porque tomaba una boda. Todo, para todo era contratan de fotógrafo. Pero ya con la fotografía, el advenimiento de la fotografía digital y sobre todo los celulares con tan buena calidad de foto que ya producen, entonces han ido haciendo que el fotógrafo de sociales tenga menos. Entonces es por eso que yo, después del año 2001, 2002, pues ya no volví a ser muy ocupado por ellos y ya hace 20 años que no me ocupan. Pero después de la muerte de él y unos 8 o 10 años después, pues seguí siendo fotógrafo de la familia Nao y de la familia Escobar. Y incluso llegué a tomar algunas fotos, digamos, del cumpleaños 50 y un concuñado que fue allá en ese edificio alto del Campestre, donde hicimos tantas fotos. Tomamos tantas fotos, pero Victoria ya no estaba aquí en Colombia, sino que estaba en Argentina, entonces me tocó ir a tomar las fotos y también con un amigo para que firmara, para mandarle todas esas fotos a Victoria, para que viera cómo han sido las fiestas y eso. Pero ya con Victoria no, ya hace muchos años que yo no converso con ella. Perfecto. Y ella pues ya se radicó en la Argentina, pero ya creo que frecuentemente viene aquí a Colombia, ya pues puede venir, y Juan Pablo también. Con Juan Pablo nunca tuve mucha relación con él porque él era un niño, cuando yo empecé a tomar fotos él tenía 2 o 3 años, y entonces nunca hice amistad con Juan Pablo. Oiga, y bueno, usted gozaba de un privilegio bastante grande con Pablo Escobar, al punto de que nuevamente era casi parte de la familia, pero ese privilegio se extendía cuando él tenía fiestas con otros cabecillas de los narcos. Esas fueron muchas las fiestas que se hicieron en las cuales yo no estaba. En las cuales yo no estaba. Yo básicamente estaba en fiestas más sociales que tenían que ver con eventos de familia. De familia, que la primera comunión de una de las sobrinas, que el matrimonio de la hermana de Pablo, que bueno, que el cumpleaños de Victoria, que el cumpleaños de Juan Pablo. Entonces, pero en esas fiestas, en esas bacanales,
que ellos organizaban allá en la hacienda Nápoles y en muchas otras partes, porque eran muchas las fincas y los sitios donde ellos hacían las cosas, pues a mí yo no me invitaban, porque entre otras cosas, pues Pablo no estaba interesado en que esas bacanales y esas orgías o esas venas que ellos hacían, que eran registrados en fotos y que pronto fueron a quedar en manos de Victoria. Ya, Pues yo no era invitado a eso, porque estaban invitados a sus socios y su gente y ya. eso. Pero en ese tipo de fotos yo no estuve ahí pero presente. Mm. No, ni me interesaba estar Ahora, tampoco, ni quería, además, no me hubiera gustado estar. ok. Miren, interesante. Es decir, podría por lo menos usted decir que no, que a ese, no, esa invitación no, Porque, usted no iba a porque no es mi participar. estilo, ni es el tipo de fiestas que a mí me gustan, ni tampoco es el tipo de amigos y de conversaciones que a mí me agradan, porque a mí me gusta más otro tipo de bohemia, Ya, con amigos que son más bien de literatura, de la poesía, del arte, del ajedrez, que soy muy aficionado al ajedrez y también al billar, porque mire, yo también juego billar, y ese es el tipo, y a la política. Y entonces, ya. que son temas de conversación muy distintos a los temas de conversaciones que era con él, porque es que los temas de conversaciones con esa gente no eran los míos. Claro, claro. Oiga, y ya cuando se vuelve toda una búsqueda por Pablo Escobar de parte de los Pepes estaban destinados a matar a toda persona que se relacionaba con Pablo Escobar. La pregunta que me salta, ¿qué hace usted vivo? Porque usted, me imagino que era uno de los targets, ¿no? Uno de los de las personas que buscaban los Pepes. Eso para mí es una incógnita. Pues, yo todavía no he podido entender por qué los Pepes a mí no me buscaron, por qué no me quitaron el archivo, por qué no me mataron, porque es que me hubieran matado. Ujú, ujú. Porque a mediados del 92, a mediados del año 92 que Pablo está detenido en la catedral, es cuando él mata a los Moncada y a los Galeano. El Ujú. episodio ese que todo el mundo conoce de la muerte de los Moncada y los Galeano, que eran socios de él, y que él los mata en la catedral por un dinero que tenían ellos en Caletao. Correcto, sí, sí, Y esa me es acuerdo de la una que ya serie. suficientemente conocida. Y entonces a raíz de la muerte de los Moncada y los Galeano en la catedral, que también generó la intervención del gobierno de César Gaviria, que no podía permitir pues ya que a partir de todos los excesos de que eso era un hotel de 6 estrellas, que hacían lo que quería, que allí iba todo el mundo, Correcto. pero y que además ya también estuvieran matando gente allá, eso ya fue como la gota que rebosó la copa y aguante y de temores del gobierno, y entonces ahí sí se decidió intervenir, y ahí es donde puso la Ujú. fuga. Y cuando Pablo pues, mata a sus socios, que habían sido socios de muchos años del cartel de Medellín, Kiko Moncada y Galeano, el negro Galeano, y entonces ya todos y antes había matado a otros. Antes había Ya, matado ya, también ya. a otra, a Pablo Correa Arroyave también lo mató, etcétera, al Pitillo Valencia, a varios narcos había matado y les había quitado sus propiedades a las viudas. Y entonces Wow. ya esos narcos ya se sintieron amenazados, o sea, entonces ahí surgen los Pepes, liderados Mm, por Fidel y por Carlos Castaño, que habían sido socios de él. Carlos Castaño mismo cuenta que él apreciaba a Pablo, pero que ya. después lo dio con todo el alma, porque Carlos Castaño era así. Y Fidel, el hermano mayor, y ellos fueron los iniciadores de los Pepes, junto con los sobrevivientes de los Moncada y los Galeano, Mireya Moncada y el otro hermano Luis Galeano y eso, los familiares, Don Ujú. Berna, que era guardaespaldas de ellos, ¿sí? Y también ya entramos del cartel de Cali, que también eran enemigos de Pablo Escobar, y los del cartel del norte del Valle. Entonces ya conformaron toda una alianza de enemigos de Pablo Escobar que veían que él en cualquier Ya. momento los iba a matar y entonces ya se alían y entonces empiezan a pegar contra Pablo Escobar los mismos métodos que él aplicaba, o sea, secuestrarles los familiares, los amigos, a volarles las propiedades, entonces empiezan a volarle las propiedades y las fincas a Pablo Escobar, a la mamá, sí, y a matar cantidad de amigos, ahí mueren varios amigos míos fueron muertos por los Pepes. Y Carlos Castaño decía que es que todo el que tuviera relación con Pablo Escobar era objetivo militar, que así fuera por mera sospecha. O sea, este es sospechoso, entonces matémoslo porque es sospechoso. O sea, no se detenía mucho a preguntar qué tan culpable era de ser
asociado de Pablo Escobar o vinculado con él, sino que sospechaban de esto y mátelo de una. Wow. Por ejemplo, a una muchacha de unos 20, 22 años que era profesora de Manuela, como ellos no podían asistir a colegios, los hijos de Ya, Pablo, claro, claro. entonces ellos recibían clases particulares. Y una Ujú. muchacha como de unos 22, 23 años, que nada tenía que ver con nada, sino que era maestra, le daba clases Wow. particulares a Manuela. Y por el hecho Ujú. de que era maestra de Manuela, pues la mataron. La mataron. Sí, sí, Wow. pero entonces mataban a cualquiera que tuviera algún tipo de vínculo. Y yo tenía el Ya. vínculo de que era el fotógrafo de él, Wow. había sido coordinador de su campaña política. Y era amigo, y además era amigo de él, y tenía fotos, y él estaba tomando fotos a la familia. Y esa actividad mía como fotógrafo escolar la conocía todo el mundo, la conocía todo el mundo. Y Claro. yo me mantenía al centro de Medellín, en un café que se llama el Maracaibo, que es un club de ajedrez y de billares y de Ya. bohemia, muy conocido en Medellín, sobre todo por el ajedrez. Por allá pasaban los mejores ajedrecistas de Colombia y del mundo, muchos. Y, y, y entonces allá, pero después ese club Maracaibo, que nació como un club de ajedrez y de billaristas y de intelectuales, en una época como a mediados de los años 80, lo compraron unos mafiosos. Ya. Octavio Piedrahíta, que fue dueño del equipo de fútbol del Nacional, y los Piedrahíta, que fueron un clan mafioso, compraron ese club y entonces ese club se fue transformando también en un club de mafiosos y de bandidos y de todo. Y allá ese club iban los priscos, iban los de la terraza, todo ese montón de bandidos que atracaron con Pablo Escobar, allá iban, y mafiosos, Mm. amigos de Pablo, de gente de todo tipo iba allá. Y allá en ese club yo era muy conocido y todo el mundo sabía que yo era el fotógrafo de Pablo Escobar. Entonces, por yo Wow. no entiendo, no puedo entender por qué a mí no me mataron. Qué Es más, curioso, ¿no? cuando los Pepes estaban en esa guerra contra Pablo Escobar y todos sus amigos y toda su familia, le mataron familiares y le mataron muchos amigos y mucha gente que tenía Ya. algún tipo de relación con él. Y entonces Pablo estaba denunciando que le estaban matando a su familia, él lo denunciaba por los medios de Ah. comunicación. Entonces, a través de uno de sus trabajadores, que le decían el Capi, le Ujú. dijo que me buscara a mí para que fuera a medicina legal, ¿sí? A buscar los archivos de un montón de muertos que habían matado los organismos de seguridad del Estado y los Pepes, etcétera, de familia amigos de él, Wow. que ahí en medicina legal me prestaban las fotos para yo reproducirlas. Y yo fui con un Ya. primo de Pablo Escobar, con Jaime Gaviria, que ya murió. Él y yo fuimos. Entonces allá en medicina legal nos prestaron el archivo. Y yo tomé todas esas fotos, un montón de fotos, y esas fotos se las pegué al Capi. Y con esas fotos Pablo sacó un aviso de toda una página en el periódico, en varios periódicos del Ya. país, de toda una página con todo ese montón de fotos de muertos, asesinados por los Pepes y por los organismos de seguridad del Estado colombiano, familiares míos y amigos míos, etcétera. Eso fue una denuncia que Pablo puso. Y yo Wow. le pegué esas fotos al Capi, en un café que queda al frente del Club Maracaibo y que también se llamaba Maracaibo, se llamaba Heladerías y Billares Maracaibo, a todo el frente. Y ahí un día por Mm. la mañana yo le pegué las fotos al tipo. Ya. Y ese la llevó. Y al mes o a los 2 meses a ese Capi lo cogieron por ahí también cerca del centro, como a la vuelta, lo sacaron de una cafetería y lo secuestraron y lo torturaron y lo mataron. Los Oh. Pepes. Entonces se da cuenta usted, los que yo me salvaba, y no entiendo por qué. ¿Usted tuvo alguna precaución? ¿Se escondía en algún lado? Yo no sé, es que yo bebía todos los días. Y Jaime Gaviria, el primo hermano de Pablo Escobar, Jaime Gaviria, primo hermano de Pablo y primo hermano de Gustavo, era muy amigo mío y él también era alcohólico. Pero ese Jaime Gaviria, aparte de que era alcohólico, también era vicioso, era bazuquero. Ah, ok. Era bazuquero, era vicioso. Yo no, yo simplemente era el licor. Pero yo me emborrachaba todos los días. Y fuera Mm. de eso yo armaba escándalos
allá en esos billares, y allá todo el mundo me conocía a mí, y en Alejandra está amigo, era amigo de todo el mundo, era amigo de todo el mundo me conocía, al chino, y el chino armando escándalos, y yo armaba los mierderos, y salía todo borracho ahí solo también, salía solo, caminando solo, y por ahí a coger un taxi. Entonces yo pienso que de pronto ellos decían, no me estés loquito, borracho a toda hora. Yo supongo Wow. que esa fue quizá una de las razones por las cuales no se fijaron mucho en mí. Qué increíble, wow, wow. Oiga, y bueno, ¿y quedó con algún recuerdo, algún souvenir de Pablo Escobar o algo que le haya regalado? Me andaba con los amigos y con lugartenientes de él. Me mandaba lo que aquí llamamos una liga, o sea, un dinero que era un obsequio. Ah, Entonces él preguntaba por mí y entonces le decía, no, el chino, y pues ahí está, o sea, es que el chino es pobre, él no tiene, él no se ha adinerado. Ah, no, yo le estaba practicando el chino, tú me mandaba plata. Entonces eso me lo mandaba él, varias veces me lo mandaba con los amigos. wow. Y una vez que yo le mandé una carta a la catedral con un primo y con un amigo que fueron a visitarlo y que me dijeron que le mandaba algún mensaje a Pablo, pues yo le mandé un mensaje ahí con un poema de Bertolt Brecht, ese famoso poema que dice que hay hombres que luchan un día, que hay hombres que luchan todos los días, que Ajá. esos que luchan todos los días son los imprescindibles. Entonces le mandé ese poema porque él estaba peleando con todo el mundo y luchando con todo el mundo en esa guerra. Entonces le mandé el poema como para que le sirviera como de motivación al menos. Entonces me Wow. mandó una carta diciéndome que muchas gracias por el poema, que bueno, está. Y me escribió ahí un mensaje y lo firmó y eso fue lo que, como recuerdo que tengo de Pablo, así como muy personal. Ah, y también el libro que él escribió de caricaturas, él sacó de Pablo Escobar, todos los días era noticia. Todos los días Ujú. noticia, no solamente en Colombia, sino en el mundo entero. Y aquí en Colombia todavía Claro. más. La esta semana se cansó de sacar carátulas de Pablo Escobar con todas las cosas que él hacía, cuando se volaba, cuando cometía un crimen, cuando esto, cuando aquello, cuando tantas cosas. Y fuera de los pericos, también sacaban muchas caricaturas, todos los Ah, caricaturistas de Colombia sacaban infinidad ya. de caricaturas relacionadas con todo lo que Pablo Escobar hacía. Y como puedo sí manejar su ego, él comisionó a alguien para que todas esas caricaturas las reuniera y con las caricaturas pues sacó un libro. Ese libro Ya. es conocido, yo no sé si usted lo conoce. Es el libro de caricaturas de Pablo Escobar y es un libro así como de 300 páginas, algo así, 400 páginas. Y venía con una tarjeta con la firma en alto relieve y la huella digital de Pablo Escobar en alto relieve y el libro de las caricaturas y, y él me lo mandó a mí. Él Mm. me lo mandó a mí, pero ¿qué pasó con el libro? Que el primo de él, el Jaime Gaviria, el vicioso, me dijo una vez que lo prestara. Y yo lo presté y no lo volví a ver. Él cogió ese libro Oh, como que lo vendió y se lo bebió, lo tiró en vicio y me tumbó, oh. Ese libro tenía mucho valor, ¿ah? y tiene. Hay coleccionistas que pagan un montón de plata por el libro. Ahí Claro. perdí yo un billete, una plata y el recuerdo, porque pero eso fue una edición limitada que él sacó y que le obsequió a familiares y amigos. Y amigos de los que me Mm. tuve en cuenta. Bueno, hay varias fotos icónicas de Pablo Escobar que, por cierto, las tomó usted. Sí, Pero aquí me salta esta pregunta. La gente de mucho dinero hace muy buenos pagos por un material exclusivo. En este caso, su foto. ¿Alguien se le ha arrimado a usted para decirle, sabes qué? Pago por todas las fotos originales que tú tengas de Pablo Escobar. Te doy tanto. sí, no, a mí muchos coleccionistas particulares me compran fotos de Pablo, pues no todas, pero sí me compran algunas y se las he vendido. Ya. Y les he vendido fotos de Pablo Escobar. Pero alguien que me diga, le compro todas las fotos que tiene, pues todavía no me han hecho ofertas de naturales, porque es que además lo que yo vendo no es el negativo, sino copias. O sea, yo de una foto Ok. puedo sacar 20, 30, 100, 1000 copias. Y entonces yo vendo copias de esas fotos. Pero ya Ujú, para vender, ujú. digamos, el archivo, pues tendría que vender los negativos. ¿Sí me entiende usted? Ya, ok. Los negativos, porque es que Correcto.
Correcto. Exactamente. Y yo, todo el archivo mío es de negativos porque yo le tomé fotos a Pablo Escobar hasta el año. Las últimas fotos que le tomé a él fueron del año 89. 89 ya. Pero a Juan Pablo y a Manuela y a la familia, pues tengo un montón de fotos inéditas de familia. Y a Juan Pablo tengo muchas fotos y a Manuela tengo cantidad de fotos que no conocen. Y a Victoria tengo una cantidad de fotos que son desconocidas. Y a la familia Ya. de Nao y a la familia Escobar tengo muchas fotos que no se conocen. Y ahí las tengo. Y sí, esas fotos todas son tomadas con película, porque son Ya. fotografía Ya. análoga. Análoga no son fotos digitales. Ya, ya, Entonces ya. son fotos que tienen su respaldo en los negativos. En negativo, En los correcto. negativos. Y claro que Wow. ya muchos de los negativos yo los escaneé y los digitalicé y entonces ahora ya los copio digitalmente. Pero los negativos están ahí. ¿Usted todavía conserva la cámara fotográfica con las cuales le tomó la foto a Pablo Escobar? Sí, conservo varias de esas cámaras. La famosa foto que le tomé con durmiendo en el año Ujú. 80 fue con una cámara Pentas, una Pentas Sputmatic, Ya. que ahí la conservo, la tengo ahí en la casa como un recuerdo ahí como de museo, junto con algunas otras cámaras. Sí, ¿Y no ha pensado subastarla? bueno, sé si de pronto alguien que le gusta tener esa cámara con que le tomé esa foto, pues no sé si. Oh, ya lo estoy viendo como millonario el próximo mes, ¿ah? Algo me dice que le va a ir bien con ese negocio. No, yo pienso ¿Ah? que, no, ya a mis 74 años, pues muero como nací y como he vivido. Yo nunca he Ah, ok. tenido dinero, yo no soy una persona adinerada, tampoco soy una persona que tenga ambiciones en cuanto a Ya. las cosas materiales y he sido más bien como un idealista en muchas cosas, pero no he vivido mal, sino que pues mi Mm. vida mi felicidad es muy distinto a tener un montón de bienes materiales o tener plata, no, mi felicidad es de otra índole. Ah, ok. Perfecto, perfecto. Oiga, bueno, ya, pienso que aquí cerraríamos el ciclo de lo que fue ser fotógrafo de Pablo Escobar. Ahora, a ver si me cuenta brevemente una segunda historia de lo que usted hizo como fotógrafo, algo que a usted lo marcó. El archivo mío está lleno de muertos. Está lleno de muertos porque Colombia, eso no es algo que se desconozca, es de los países más violentos del mundo. Ya, Colombia, la violencia nos ha habitado desde siempre. Y ya. nosotros nacimos en una época que se conoce en Colombia como la violencia, que es una Ah, época que va desde la muerte de un líder político muy importante, los más importantes de la historia del país, que es Jorge Eliezer Gaitán, ujú, sí, que era un líder político del pueblo que movía las masas, movía las multitudes y fue asesinado por la oligarquía ya, colombiana. Y nosotros nacimos, Pablo y yo, exactamente en la mitad de esa época violenta. ya. Pablo incluso fue más víctima de la violencia que yo, porque yo vivía aquí en la ciudad y en las ciudades, pues la violencia liberal conservadora, porque eran liberales y conservadores que enfrentaron al pueblo para que mataran entre sí, no fue tan grave ni tuvo las dimensiones que en el campo. Pero la mamá de Pablo Escobar, que era maestra, ella en esa época, cuando Pablo tenía unos 3 años, estaba niño, 2 o 3 años, a ella la fue maestra en un pueblo que llamaba Titiribí. Ok, Y la mamá de Pablo Escobar era de filiación liberal y ese pueblo era básicamente conservador. Y un día esos conservadores de allá de Titiribí la iban a matar a ella y ella alcanzó a volarse de esa horda de conservadores que le iban a matar y se logró volarse con Pablo Escobar de niño. Y entonces, como yo estoy ujú. tomando fotos desde 1970, me ha tocado tomarle fotos a muchos amigos que han sido víctimas de todo ese tipo de violencias. Ah, Entonces, ok. claro que te estoy contando. Entonces, yo tengo fotos de amigos que fueron víctimas de las guerrillas de la FARC, por ejemplo, que los mataron en la Ah, FARC. ok.
Tengo fotos de amigos que fueron matados por los paramilitares de Carlos Castaño. Tengo Oh, fotos de amigos que fueron matados por los narcos. Tengo fotos de un oh, montón de amigos que fueron matados por los organismos de seguridad del Estado. Y ya, de un montón de ya. amigos que fueron matados por la delincuencia común. Entonces, dentro de mi archivo hay un montón de muertos, además amigos míos que han sido víctimas de todos los tipos de violencia que Colombia ha Wow. tenido. Entonces, por eso te hice ese preámbulo de las sucesivas violencias que hemos tenido en este país y de Ah, las cuales yo no es que haya estado metido ahí tomando fotos cuando lo matan ni nada de eso, sino que han sido amigos que han sido víctimas de esas violencias y que yo en algún momento de la ah, vida les he tomado fotos y ahí han quedado en mi archivo. ya, ya, ya. Y aquí en Wow, este libro aparecen algunas historias de esas. wow. ¿Ese libro está en el mercado en este momento? Realmente el tiraje fue muy poquito. Ya. Es un libro de 400 páginas que incluso está bien, tiene 120 fotos y más o menos la mitad de las fotos relacionadas con Pablo Escobar y la Mm, otra mitad de otras apartes de mi vida, como lo que te estoy contando, de ya, otras historias. Y es un libro pues que está bien, pero es un buen papel, es un libro cosido, etcétera, bien hecho, bien ya. elaborado. Y que apenas tuvo un tiraje de mil ejemplares. Y por lo tanto, como el tiraje fue tan poquito, pues el costo por unidad se incrementó mucho. Ya, ok, Entonces, ok. de esos 1000 libros que sacamos, sí han vendido como 800 y por ahí te quedan como unos 200 para la venta. ¿Y se vende solamente en Colombia o también se puede encontrar aquí en los Estados Unidos? En Colombia, la editorial Universo Centro es la que los tiene. Ya, ya. Pues no, el libro pues tampoco ha sido traducido ni nada de eso, pero Mm, es un libro que se consigue aquí en Colombia, hay unas librerías que todavía lo venden. ok, entonces le dejamos saber a la audiencia que pues, si andan visitando Colombia, no duden en comprar el libro para que se enteren de más historias Aquí del está, señor sí. Edgar. Seguramente usted iba a aumentar a John Lee Anderson. ¿Sabe quién es? Ah, ok. John Lee Anderson, pues además es uno de los periodistas más connotados y más famosos del mundo entero. Él es un cronista de New Yorker y ha escrito Ya. muchos libros que han sido grandes éxitos. La biografía más famosa del Che Guevara, que se titula El Che, una vida revolucionaria, pues la, Sí, sí la me acuerdo. escribió John Lee Anderson. También escribió sobre la caída de Pinochet, la caída de Bagdad, sobre Saddam La calle de Hussein, Bagdad, ya. y Ujú. viaja por el mundo entero, y sobre Etiopía, y en todas partes del mundo ha viajado. Y John Lee Anderson, incluso me entrevistó a mí. Mm, Él me entrevistó a mí hace unos 6 años, alrededor del auge de los narcotours, de ese fenómeno de los narcotours. Pues John Lee oh, Anderson ok. quiso venir a Colombia a ver cómo era ese fenómeno de ese De auge y los ese narcos, renacer de Pablo Escobar. claro. Entonces aprovechó que en el año 2017 tenía que venir a entrevistar a Maduro en Venezuela. Y entonces Ujú. ya con la cercanía a Colombia comisionó a Alfonso Buitrago, que es el autor del libro mío y que es periodista y que es Ah, mire, escritor. ok. Entonces se comunicó con él y él a través de Rosalind Bain, una productora inglesa de ITT, ella le dio mi contacto y entonces este escritor que no conocía se comunicó conmigo y me dijo que John Lee Anderson estaba interesado en entrevistarme. Entonces ahí conocí a John Lee Anderson. Entonces me Ya. entrevistó y entrevistó a Popeye y entrevistó a Roberto Escobar, el hermano de Roberto, al Ya, ya. exalcalde de Medellín, Alonso Salazar, que es el autor Mm, quizá del libro de la mejor biografía de Pablo Escobar, que es La parábola de Pablo. La parábola de sí, la Pablo parábola y de Pablo. Alonso Ya, ya. Salazar es de lejos la mejor biografía que se ha escrito sobre Pablo Escobar. Claro que hay muchos otros que Mm, tocan otros tópicos, pero el de claro, Alonso es el claro. mejor y ahí se basó el patrón del mal. Y también Mm, lo entrevistaron y entrevistaron al actual alcalde de Medellín, que es Federico Gutiérrez, que era alcalde también en esa época, porque Federico está ya, ya, repitiendo ya. alcaldía. Entonces nos entrevistó a todos nosotros y para una crónica de New Yorker.
Y a través de esa entrevista pues conocí a Alfonso, al escritor, y fuimos a Nápoles, a la hacienda de Nápoles, que yo los acompañé. Y durante el viaje Wow. fuimos charlando, entonces ahí se fueron dando cuenta quién era yo, no me conocían. Y entonces Alfonso dijo que mis historias pues daban como para contar una buena crónica en un periódico que llama Universo Centro, que es un periódico de corte literario para intelectual aquí en Colombia. Y después con el tiempo me dijo que entonces que mi historia va para más, que va para un libro, entonces escribió el libro. Y aquí Ok. John Lee Anderson que leyó el libro, pues aquí saca una reseña. Mm, Estas reseñas de John Lee Anderson y también hay otra de Alonso Salazar que escribió La parábola de Pablo ya. y otra escritora canadiense que ha leído el libro y la crítica del libro ha sido muy buena. Ha sido muy Excelente. buena. Wow. Y bueno, ¿qué le parece si nos vamos con la tercera historia, mi amigo? Bueno, sí, entre todas esas historias que usted me contaba de mi archivo, pues, y recuerdos de personajes que yo fotografié, pues, el EPL, Ejército Popular de Liberación, que era una guerrilla del mismo, más o menos con la misma tiempo de la FARC y el ELN, Ah, surgieron más o ok. menos por la misma época, pero el ELN no se movilizó, ahí están negociaciones y la FARC tampoco. Pero ahí están las disidencias. Pero el EPL y el M19 se movilizaron a comienzos de la década del 90. Ya. Y ese movimiento del EPL, Ejército Popular de Liberación, surgió un movimiento político que se llama Esperanza, Paz y Libertad, ya como movimiento político legal. Ya. Y el EPL operó fundamentalmente en una zona de acá de Colombia, del departamento de Antioquia, que se llama el Urabá, que tiene costa en el Mar Caribe y es una de Ya. las regiones más fértiles del país y allá han operado muchos frentes y grupos guerrilleros. Cuando se moviliza el EPL, pues el EPL se convierte en partido político e inmediatamente llega a ser un opositor fuerte políticamente, un contendor políticamente fuerte de la UP, de la Unión Patriótica, que era el movimiento político afiliado a la FARC. Ok. Entonces las FARC empiezan a ver a los esperanzados como enemigos y los tratan de traidores por haberse movilizado. Entonces empieza una campaña de exterminio contra los desmovilizados, guerrilleros desmovilizados del EPL. Las FARC matan a más de 500 desmovilizados del EPL, las FARC. Un movimiento guerrillero masacrando un movimiento guerrillero desmovilizado y sin armas. Ya. Más de 500 muertos. Ahí mueren varios amigos míos. Dentro de esas muertes está una masacre muy famosa que usted puede meter a Google, que llama la masacre de la Chinita. De La Chinita fue un barrio de invasión, que además yo tomé las fotos cuando estaban invadiendo, pero ya es un barrio grande, ya totalmente consolidado, que se llama Barrio Obrero, ya se llama Barrio Obrero de La Chinita, y ya es un barrio bueno, ya con muchas casas, etcétera, y fundamentalmente para trabajadores bananeros, porque es una zona bananera. Ya. Pero como ese barrio era, la militancia era de Esperanza, Paz y Libertad, entonces la FARC lo que dio como objetivo militar y en una verbena popular llegaron, en esa verbena popular de noche y la balazo, mataron 36 personas, eso fue una masacre. Wow. Y ¿Y entre eso había niños también? ¿Cómo? Niños, mujeres. Niños, ancianos, de todo. Y iban por varios amigos míos que aquí algunos aparecen la foto de los libros, y entre ellos un muy particular que se llama María Agudelo. María Agudelo, cuando se moviliza el EPL y se convierte en movimiento político, él se convierte en el jefe de ese movimiento político. Ya. Y después ya es diputado de la Asamblea Departamental de Antioquia, ya es diputado por las vías legales, ¿sí? Y como es declarado enemigo de la FARC, a Mario le hicieron varios atentados, que se salvó de varios atentados. En unos atentados está en una heladería en apartado y llegó dos tipos de moto, el uno se bajó y tiró una granada, y la granada le cayó a los pies y no estalló. Pero la granada estalló cuando una pelada que atendía, una mesera, pasaba y ella recibió toda la onda explosiva y la mató. Y a Mario unos esquirlos para acá y se salvó de eso. Pero enseguida viene, y entonces ya cuando es diputado, y después de eso ya era diputado. En el año 97, 98, siendo diputado,
Y yo era muy amigo de él porque yo también le coordiné la campaña política, era gran amigo mío. Yo estaba en las oficinas de la Asamblea Departamental. Él era diputado de Antioquia. Estaba en las oficinas de la Gobernación de Antioquia y de la Asamblea Departamental de Antioquia. Allá, cuando llegó un tipo de una agencia de mensajería de Colombia que llama Servientrega con una encomienda para él. Era un paquete así como si fuera un libro, pero venía forrado de papel cloth, papel opaco, y que era para Mario. El secretario, póngalo ahí en el escritorio. Y el remitente era un tipo que apellido Granada, como las granadas que estallan. Granada. Y la secretaria le llama, Mario no estaba en ese momento, pero lo llamó por y le dijo que había llegado eso y le preguntó que quién, y entonces él dijo que ella dijo que un tipo de Granada, y él dijo que no conocía a ese remitente, que le parecía sospechoso, que mandara el libro a seguridad de la Asamblea Departamental. Ella mandó el libro a la seguridad de la Asamblea Departamental. En seguridad de la Asamblea Departamental destapan el papel opaco, que era clave, y aparece un libro así como este, forrado en papel celofán, transparente. Entonces dijo, no, eso es un libro de medicina. No, es un libro de medicina, y lo volvieron. Entonces, bueno, ya pusieron el libro. Y Mario no estaba en el momento, pero yo estaba con otro amigo. Y entonces yo cogí el libro en mis manos, y él me provocó destaparlo, y lo tuve en mis manos, y lo iba a destapar, quitarle el celofán para destapar, para hojearlo. Pero después pensó, pues sí, está bien que Mario es muy amigo mío, y somos muy amigos y todo, pero también me parece pues como irrespetuoso yo destapar el libro. Entonces volví y lo puse ahí. Y entonces Mario llegó después como a los tipo 4 de la tarde, y estuvo en la oficina con nosotros ahí un rato, y a las 6 nos despedimos. Y él vivía en las afueras de Medellín en una casa finca, y llegó como a las 7 a la casa con el libro en las manos. El hijo tenía 17 años y quería estudiar medicina, y estaba comiendo en el comedor con un primo. Y Mario entró a las 7 de la noche con el libro y le dijo, mijo, este es el libro de medicina, ¿usted qué quiere estudiar medicina? Y entonces el pelado suspendió la comida, cogió el libro, lo destapó y ¡tac! El estallido lo volvió nada, lo mató de una. Eso la matada fue una matada horrorosa. Horrorosa, eso lo mató, tenía 17 años el muchacho, pero lo agudelo y lo mató. Y usted tuvo ese libro yo lo tuve en mis manos, y yo lo quise destapar, pojearlo, y esas cosas de la vida que en última instancia me arrepentí porque consideré irrespetuoso pues de quitarle el papel de la envoltura. Oiga, y la pregunta que me salta también es, ¿usted ahora se siente seguro en el área donde usted vive? Sí, porque es que estas cosas ya son parte del pasado. Pero yo también pude haber sido víctima de ellos. Yo también pude haber sido víctima de Carlos Castaño. Claro. Porque yo siempre fui de izquierda, yo siempre estuve metido entre la izquierda. En mayo yo estuve, cuando estábamos en la ANAPO, nosotros hicimos una alianza con el Partido Comunista. Ahí fue donde los conocí a ellos dos. Y estuvimos en campaña política. Ahí estábamos en campañas políticas, y que estábamos en alguna parte, entonces tomamos fotos. Bueno, señor Edgar, le agradezco mucho el tiempo. Gracias por compartir sus vivencias como fotógrafo. Así que le mando un abrazo bastante grande hasta Colombia. Muchas gracias por ver nuestro contenido. Tu apoyo es fundamental para mí. No te olvides suscribirte haciendo clic en el botón de aquí abajo para que no te pierdas nuestro próximo podcast de Testigo Invisible. Nos vemos en la próxima entrega.